Hola, buenas noches. Un placer estar con ustedes haciendo un resumen del programa que tuvimos en la mañana con la doctora Eyoster Barradas. Ya saben ustedes que es médico sexóloga, que tiene mucha experiencia en el área sexual y que al principio explicó un poco de qué se trataba su carrera. Ahora lo vamos a explicar. El tema que vamos a conversar hoy es el pene pequeño y el micropene. Joyster, un placer que estés conmigo, la verdad, muy contento. Otra vez, Gracias, Joyster y yo quiero decirles que trabajamos juntos. O sea, en gracias, la Pedro. parte sexual siempre la vemos ambos. Yo veo la parte psicológica y Joyster ve la parte médica. Y la idea es trabajar en forma integral porque hay muchas veces los problemas sexuales tienen causas orgánicas. Ujú. Joyster estudió una especialidad. Cuéntanos cómo es tu especialidad, Joyster, por favor. Gracias, Pedro, y buenas noches y encantada de estar contigo hoy. Se escucha un Fíjate, poquito bajo. a ver, ya vamos para allá, espérate para subir un Sí, poquito. Ok, a lo estoy mejor está con el completo, volumen bajo. estoy completa de volumen. Ok, perfecto. Entonces cuéntame. Ok, entonces, pues yo soy médico sexólogo, soy médico cirujano de base y hice el posgrado con 3 años de dedicación exclusiva, como cualquier otro posgrado, ya sea de pediatría, de cirugía, de medicina interna, que son 3 años a dedicación exclusiva para este tipo de especialidad. Perfecto. Ahora, últimamente se ha incrementado en los últimos años la consulta médica urológica en pediatría, en urología, en adultos y también en adolescentes por la preocupación que tienen muchas personas por el tamaño de su pene. Piensan, Ajá. por ejemplo, que están por debajo del estándar y es un tema que preocupa más a hombres que a mujeres. Sí. Entonces, ¿qué experiencia has tenido tú con estos casos? Más sin embargo, ambos, Pedro, porque siempre nos han dicho mira, desde que tenemos conocimiento, que lo más importante en una relación sexual es el tamaño del pene, porque es supuestamente el que me va a hacer que yo me sienta satisfecha en la relación sexual, cosa que no es Ujú. así. Entonces vienen los dos, pero por supuesto, más el hombre, porque tiene la costumbre de compararse. La mayoría de los chicos, pues cuando están en un equipo de fútbol o de natación, pues al momento de bañarse están todos juntos y se comparan y muchos de ellos pues entonces al ver que uno como que tiene, está mejor proporcionado que el otro, se siente acomplejado. Por otra parte, tenemos otra cosa que nos están vendiendo mucho, que es la parte de los contenidos pornográficos. Y si tú ves a esos chicos, esas tomas que les hace, porque eso es muy importante explicarlo, la toma de fotos, como lo hace, por supuesto, hace que el pene sea muy grande, además que se depilan por completo y esto hace que los chicos empiecen a sentirse como que confundidos porque no soy como ese personaje que está allí. Es un tema netamente sociocultural y también de falta de información Exacto, sexual. En la exacto. parte sociocultural, por ejemplo, el hombre espera tener un pene grande porque es símbolo de virilidad. Uh -huh. Y en el caso de las películas pornográficas, que es la forma que tienen de aprender sobre sexología, porque no reciben educación sexual ni en sus casas, ni en los colegios, ni en las universidades. Sí, no se Entonces, les ¿qué sucede? Que aprende. esto provoca inseguridad en el caso del hombre, Exacto. sobre todo cuando tiene baja autoestima, porque al quitarse la ropa a una persona que tiene un pene pequeño, lo primero que va a ver su pareja es el tamaño del pene. Y él Sí. va a considerar que no la va a poder satisfacer sexualmente. En Inglaterra, el Instituto de Urología hizo un estudio muy importante, que es uno de los más nuevos, donde tomaron una muestra, una población muy grande de personas, hombres, para ver cuál era la medida del pene en estado de erección. Y el promedio son 13.5, 13.6 centímetros, y un pene pequeño lo consideran que es en estado de erección cuando mide menos de 7 centímetros, perdón, de 9 centímetros, Los 7 mientras que un centímetros micropene era pequeño. mide 7 centímetros, ¿no? Exacto. Pero son pocos los casos de las personas que tienen micropene, ¿verdad? Se dice que uno en 10.000, en 100.000 casos de hombres que puedan tener ese tipo de problemas. Entonces, el micropene, que es lo que se denomina de esa forma, mide apenas entre 3 y 4 centímetros, que al momento de la erección se duplica, más o menos llega a 7 centímetros, que es lo que tú estás manifestando. Porque Exacto. el pene promedio es eso, 13 centímetros en erección. Es muy diferente de cuando está flácido. Claro. Y acá yo tengo una imagen de la vagina cuando no está estimulada sexualmente y con estimulación. Y es importante que se den cuenta que una vagina sin estimulación tiene un promedio de 7.8 centímetros, mientras que con estimulación sexual, es decir, cuando está preparada para recibir el pene o cualquier objeto que la penetre,
amplía su tamaño a 9.5 o 10 centímetros. Y de circunferencia 2 centímetros y 5.7. El promedio del pene de circunferencia son más o menos 6 centímetros también. Exacto. De acuerdo a estos estudios que se han realizado, que son a nivel mundial. Claro, son en Europa, pero también son aplicables a América Latina, que es muy similar. Que es muy similar, un centímetro menos, ¿no? Algo así. Lo que se dice que tienen menos tamaño y menos grosor son los a nivel asiático. A nivel asiático. Sí, han tenido problemas con los preservativos, porque ellos, un lote de preservativos llegó, creo que fue a Tailandia, y se les salían, demandaron a la compañía porque era muy un tamaño estándar, digamos, para Europa, para América, pero no para ellos que tienen penes un poco más pequeños y más de menor diámetro, ¿no? Entonces, y la estimulación de la vagina responde al primer tercio, generalmente, que ahí están todas las terminaciones nerviosas, digamos, que producen placer sexual. Es una zona erógena por excelencia, ¿no? Exactamente, porque es que la vagina, primero, que si está bien preparada, va a recibir el tamaño de cualquier pene, uno. Exacto. Y segundo, lo que estás explicando, las sensaciones están en el primer tercio, el inicio de la vagina es donde están todas las sensaciones. El resto del tamaño del pene, por decirlo de alguna manera, es adorno. No están haciendo absolutamente nada, porque la parte interna de la vagina no tiene sensaciones. No hay ningún terminal nervioso para decir que produce placer en ese momento. Al revés, lo que puede causar un pene grande es que choque con el cuello del útero y ese rebote pues molesta, es molesto en ese momento. Claro. Entonces, en los estudios que se hicieron, por ejemplo, se encontraron unas medidas de pene promedio, ¿no? Que tienen que ver con el estado de erección y el estado de flacidez. Las líneas que ustedes ven acá rojas, que están en esta parte de abajo, indican las medidas del pene en estado de flacidez y en estado de erección. Como ven, la mayoría que está en este lugar, que en una campana de Gauss sería una forma así, la mayoría se encuentra en un promedio de 13 centímetros, están en esta zona de acá. Mientras que las personas que tienen un pene pequeño estarían a este nivel, que son mucho menos, pero un micropene estaría por debajo de los 7 centímetros. Acá hay un porcentaje de 10 centímetros, 9 centímetros, que se puede considerar un pene pequeño. Pero este de acá ya implica una desviación estándar de 2.5, que es bastante significativa. Pero este pene sigue funcionando normalmente en la relación sexual o también en la parte de, digamos, erección. O sea, no tiene la misma función reproductiva y también la parte de relación sexual. Este estudio fue hecho también en Inglaterra. Si hay un hipogonadismo, probablemente no pueda tener descendencia porque no hay la suficiente cantidad de testosterona que se produzca para ello. Que por eso, muchas veces, por ese el problema que tenga un pene pequeño, porque no hay la suficiente cantidad de testosterona al momento de que hay la diferenciación del sexo de feto y por eso entonces se produce ese pene pequeño. Claro, como en el caso de Klinefelter, pseudohermafroditismo o también la aplasia de Leydig, ¿no? O sea, son patologías a nivel de sexo que pueden causar un micropene, pero es una minoría de la población. Sin embargo, un alto porcentaje que se sitúa en este lugar, que sería un término más o menos medio, acá estamos hablando de circunferencia, pero en el caso anterior, en la parte de, digamos, del largo del pene, hay un alto porcentaje también que está en este lado, en este lugar. Entonces, esto de acá hace que la persona pueda tener una función sexual. O sea, tener un pene pequeño de un promedio de 9, 10 centímetros también tiene sus ventajas. Habíamos visto en la mañana, por ejemplo, que uno de ellos era la posibilidad de tener erecciones más plenas. ¿Por qué? Porque la circulación sanguínea iba a llegar con mucha facilidad y se podía mantener la erección. ¿Qué pasaba en el caso del pene grande? Sí, fíjate que está por acá. El pene grande tiene mayores exigencias en el sentido que necesita mayor cantidad de flujo sanguíneo para tener una fuerte erección y mantenerse. Que por eso también es importante esa ventaja que tiene un pene pequeño. El pene pequeño, por supuesto, menos cantidad de sangre, tiene una buena rigidez y se mantiene más en el tiempo, al menos que tenga una patología agregada como una eyaculación rápida, por supuesto, no se va a mantener la erección. Y claro, lo que sí también tenemos que tener presente, lo que llamamos un pene pequeño normal, que mide 9 centímetros, al momento de la erección duplica su tamaño.
Mientras que un pene grande en reposo que mide 14 va a aumentar solamente 4 centímetros y va a ser 18. O sea que a la hora de la sumatoria, a la hora de la erección, es el mismo tamaño de pene en ese momento. Claro, ahí tenemos también otra cosa, que los actores porno son elegidos por el tamaño de sus genitales y no por su capacidad actoral, digamos. Nunca, es muy difícil que un actor porno vaya a ganar un Oscar. Pero, y muchos de ellos, si ustedes ven las películas pornográficas, las erecciones que tienen no son plenas, no son completas. No llegan a un grado tipo asta de bandera jamás, por lo que tú dices de la sangre, ¿no? De flujo. Otro beneficio del pene pequeño es la facilidad que tiene para el sexo oral. ¿Por qué? Porque sí. a la mujer o la pareja, en caso de que sea una relación homosexual, o de sexo de hombres con otros hombres, no le va a molestar la mandíbula. Si tiene un pene grande va a tener que abrir mucho la boca, mantenerla abierta mucho tiempo, no va a poder estimular tan fácilmente al pene pequeño, que podría juguetear más con la lengua, digamos, y con la succión durante el proceso del sexo oral. No, y que hay otra cosa que, por ejemplo, si es un pene grande y el hombre se emociona, entonces también hace una entrada tan profunda que entonces va a producir arcadas en la mujer o va a vomitar en ese momento precisamente por ese choque que está produciendo a nivel profundo de la garganta. Exactamente. También en el caso del sexo anal es mucho más fácil la penetración de una persona que tiene pene pequeño que un pene grande, porque hay menos posibilidades de desgarro, digamos, ¿no? Exacto. Menos molestia, es más fácil de poderlo introducir. Y además, en definitiva, no hay una correlación entre el tamaño del pene con el placer sexual. Es decir, se van a disfrutar de igual manera. Esas son las medidas de la circunferencia de los penes en el estudio que se realizó. Y estos son más o menos los países. Como ven, en Europa, por ejemplo, que fue donde se realizó este estudio que publicaba en Inglaterra, están los países más grandes, Italia y Francia. En otros estudios está Italia primero que Francia. Ajá. Alemania, de acá está también Colombia, que es Venezuela, acá no está Perú, que es promedio igual que el de Venezuela, más o menos 12.7 a 13 centímetros. Y ven en los países asiáticos, por ejemplo, tienes Corea con 10 centímetros, y también en la India. Ajá. Ahora, ¿cómo se mide el tamaño del pene? Esta es una cosa que no te había mostrado en la mañana, porque no encontraba la diapositiva. Ajá. Este se llama un condometric, que es un preservativo que viene con medida. Es decir, viene de una vez con una vez te lo pones y ya tienes los centímetros que puede medir tu pene. Cuéntanos. Exacto. Cómo se mide, por favor. Mira, lo importante es colocar o la cinta métrica o la regla, colocándola por encima, que está muy bien ahí graficada, por encima del pene, que se debe hacer un poquito de estiramiento suave. Ajá. Para que no produzca daño, y medirlo desde la raíz del pene hasta el glande, o lo que llamamos cabeza del glande, cabeza del pene, para poder saber cuál es la medida que tiene exacta en ese momento. Ahora, aquella persona que tiene un delantal de grasa, una sobremedida de grasa, ajá, hay que retraer un poquito la grasa, echarlo para atrás y colocar entonces la cinta métrica. ¿Por qué? Porque la grasa abdominal aproximadamente puede ocultar entre 3 y 4 centímetros del tamaño del pene. Entonces muchas veces la persona obesa, entonces como que no se lo ve muy bien o que piensa que es pequeño, pero no, es el delantal de grasa que tiene sobre el pene que hace que lo oculte de alguna manera. Exactamente. Ahora acá tienen, por ejemplo, el modelo que se mide desde la base del pene, digamos, pegado al pubis. Pero lo que tú dices, la grasa muchas veces hace que el pene se vea muy pequeño. En el caso de los actores pornográficos, ellos no tienen esta grasa, o sea, tienen el abdomen muy plano porque son elegidos también por eso, y además se rasuran o se depilan, y el pene aparenta mayor tamaño. O sea, si un hombre se rasura, el pene va a parecer más grande. Y además la percepción también es muy subjetiva, porque cuando tú, por ejemplo, muchos hombres van al baño y miran al vecino a ver si la tiene más grande cuando en estado de flacidez, pero él está viendo desde una perspectiva lateral. Y es muy diferente verse de arriba abajo, porque esta grasita que tienes acá también te va a impedir ver el mismo tamaño. Lo ocultas, ajá, así es. Exacto, entonces tú siempre vas a ver al otro que la tiene más grande que tú, en el caso del hombre. Pero es un defecto, digamos, un problema visual, de perspectiva a dónde lo estás viendo, ¿no? Exactamente. En estado de flacidez se mide igual del mismo lugar.
Ahora, ¿qué pasa en el caso de micropene, por ejemplo? Si una persona tiene micropene y quiere agrandarlo, porque muchas veces dicen que hay cremas agrandadoras, hay pastillas, hay el Ese pene es, con ejercicios o con pesas lo puedes agrandar. ese es Cuéntanos de eso. eso es cuento de camino. No hay un medicamento como tal, de esas pastillas mágicas que te vayan a hacer crecer el pene. Más sin Mm. embargo, como hay que estudiar un micropene, en este caso, y si es por falta de testosterona, por supuesto, probablemente sí pueda mejorar el tamaño del pene, pero hay que estar Ujú. muy seguro que sea de verdad por falta de ello. Y que también es importante recalcar, porque muchas veces entonces por querer buscar la mágica respuesta a mejorarlo, entonces muchas veces van a la farmacia y están buscando testosterona porque quieren aumentarse el pene, cosa que es muy, pero muy peligrosa. La testosterona tiene que ser dada, medicada por un médico. ¿Por qué? Porque si por casualidad tiene algún problema, o como les digo yo a los pacientes, si usted tiene una manchita de cáncer, eso va a ser ¡guau! O no sabemos cómo se va a desencadenar todas estas circunstancias por inyectarse testosterona. Eso tiene su medicación, tiene su dosis y el tiempo requerido para colocárselo. Por eso es que es tan importante no ponerse a inventar con este tipo de medicamentos. Exactamente. Mucha gente nos preguntaba, por ejemplo, sobre el tamaño del pene en la mañana, la importancia. O sea, muchas mujeres decían, por ejemplo, sí, pero un pene visualmente es importante. Pero como hemos visto, no tiene una correlación con el placer o la satisfacción sexual, el tamaño de los genitales. Exacto. Pero sí, socioculturalmente o pongamos un problema de autoestima, de falta de información sexual, o información errónea captada por las blogueras del sexo que no son sexólogas, sino que siguieron una revista o de sexología, un libro y ya se consideran sexólogos, o las Exacto. revistas Cosmopolitan. Entonces ellos pasan información, por ejemplo, que no es científica, no es una información seria, ha generado muchos errores de concepto, muchas expectativas reales sobre el tamaño del pene, y una persona nos decía, yo no disfruté, pues no me hizo disfrutar porque tenía pene pequeño, y no es que, no ese era el tema es que ella no disfruta por ella, no por él. Porque el hombre Exactamente. no es que tenga que hacerla disfrutar para alcanzar el orgasmo, ¿verdad? Cada uno es responsable Claro. del suyo. Cada quien es independiente de su respuesta orgásmica, cada Ajá, quien, por supuesto, que tiene la propiedad de poder disfrutar cómo y cuando lo desee. Si de verdad conoce muy bien a su vagina, ella hace con ese pene lo que quiera. Igual el exacto. hombre no puede echarse la culpa de que ella no disfruta. Probablemente ella no sabe dar su respuesta de placer y se preocupa porque yo no puedo, porque eso también nos lo han vendido. El hombre tiene que hacerte terminar, el hombre tiene que hacer que tú disfrutes. Y si resulta que yo no te puse a dar una respuesta orgánica, el hombre puede tener un tiempo de funcionamiento, pero excelente, Claro. pero no O, pasa nada. o también le dicen que el hombre tiene que hacerte eyacular si no disfrute. Sin orgasmo no vale la pena la relación. Entonces todo va dirigido a una presión hacia el hombre y al final ellas dicen, o todos estos influencers dicen, por ejemplo, que el hombre es el responsable del placer sexual de la pareja, prácticamente que tiene que hacerse cargo de todo, y la mujer queda relegada a un segundo plano, porque no se No puede empodera ser. nunca de su sexualidad, no se relaja, no disfruta, porque está esperando que él la haga disfrutar. Exactamente. Cosa Esta que es la no debe forma también de medir el pene a través con una cinta métrica y ser. también se puede medir el diámetro, como vieron en esta imagen de acá. Este aparato es para medir tubos, se usa en ingeniería. Ajá, exactamente. Pero también con una cinta métrica puedes medir la circunferencia, porque una cosa es el diámetro que lo atraviesa en esta forma y otra cosa es la circunferencia. Exacto. Pero siempre tomado desde la base del Sí, pene, siempre tiene ¿no? que ser tomado ahí a nivel de la base, exactamente. Claro. Ahora este tema, por ejemplo, es un tema, como decía, sociocultural. O sea, la mayoría de hombres piensa que su pene es más pequeño de lo que realmente es. Y eso los atormenta. Los hace sufrir cada vez que van a un encuentro nuevo. Van pensando que ya son perdedores, digamos, o que no van a disfrutar, o que su pareja lo va a criticar. Y esto es, se han condicionado tanto a esto que no disfrutan de su vida sexual realmente. Y Están lo mismo pendientes pasa con más sus del pene parejas, que... ellas tampoco. Ellas Exactamente. dejan de disfrutar porque están pensando, si él tiene pene chiquito no sirve. Y muchas veces cortan una salida, salen una vez, tienen una relación de choque y fuga y nunca más. ¿Por qué? Exacto. Porque tenía el pene chico, sin pensar que ese pene puede causarle mucho más Placer. satisfacción posiblemente de una persona que tenga pene grande
y que no tenga experticia, digamos, que no sepa cómo utilizarlo. Lo que pasa es que si de entrada ya él también va con la inseguridad, más rápido capta su nerviosismo en la pareja y más rápido como que se va a dar cuenta que está pasando algo extraño. Y eso hace que al momento de visualizarlo, de verdad que como que ahí falta más. Entonces hace que no se dan el permiso de poder pues, disfrutar de ver qué es lo que pasa. Siempre hay un motivo, si estás allí, aceptaste la invitación, pues date la oportunidad. Hay algo también muy importante, Pedro, no puede ser que lo más importante sea un pene. Lo más importante es esa persona. El encuentro sexual debe ser algo de disfrute completo y la penetración debería ser el complemento, no lo más importante. Porque muchas veces que siempre te llegan a ti pacientes también, Pedro, que te dicen, no, yo él lo único que me hizo fue besarme, tocarme y de una vez me penetró. Y muchas veces la mujer no está preparada, ni él muchas veces está preparado. Porque entonces, más rápido que inmediatamente tiene que tener una erección y tiene que funcionar, no puede ser. Eso hay que tener claro. Y si no hay estimulación de clítoris, no hay previos satisfactorios, pero para que haya esa satisfacción, también la mujer tiene que conocerse para poder explicarle y decirle a su pareja qué le gusta y qué no le gusta, y viceversa. El hombre también, porque con estimulación de clítoris hay mucho más probabilidades de que la mujer alcance el orgasmo con unos buenos previos, porque la fase de meseta ya va a llevar enseguida al orgasmo. Y rápidamente, además, en el caso de la mujer. No va a tener que esperar 20 minutos, que el hombre probablemente no dure esos 20 minutos, y va a quedar frustrado o insatisfecha. Pero la mayoría de hombres cree que su pene es así, entonces es pequeño. Entonces, ¿qué hacen? Mienten en las encuestas, por ejemplo. Cuando se hizo esta encuesta en Inglaterra, en Gran Bretaña, ellos dijeron, por ejemplo, que el tamaño de su pene flácido era más o menos igual que los porcentajes que mostraban los gráficos. Pero cuando hablaban del tamaño de su pene en erección, ellos lo aumentaban 2 centímetros más o 1 centímetro más. O sea, para ellos era más grande, pero estaban mintiendo, sabían que no era real, y después cuando decían el trabajo se daban cuenta de que esos trabajos no coincidían, esos números. Pero eso también es por la inseguridad que tienen, el miedo. O sea, el decir, por ejemplo, si tengo el pene más grande, soy más macho, más masculino, me voy a ver bien, soy más viril. Es lo viril que representa el tamaño del pene, entonces para ellos es muy significativo poder decir, tengo tantos centímetros de pene. Ellos correlacionaron este estudio con un estudio de personalidad, en las medidas del pene, las personas que habían mentido. Y las que mentían tendían a tener rasgos depresivos y de neuroticidad bastante marcados, bastante altos. Eran personas que tenían problemas, ¿no? Problemas de personalidad, y estas personas... Porque de alguna manera tienen que sentirse satisfechos, aunque sea mintiendo con el tamaño del pene, que es lo más viril que tienen. Lo compensaban, exactamente. Compensaban todas sus frustraciones a través de esto. Ahora, los hombres con pene pequeño pueden satisfacer perfectamente a una mujer. No estamos hablando de pene pequeño más que de micropene o de penes grandes, ¿no? El pene promedio también, o sea, por supuesto. Entonces, muchas veces la apreciación subjetiva u óptica que tú puedas tener es la que genera esos errores de concepto. Y este miedo que tienen los hombres se presenta mucho en consulta, porque muchas veces, ¿cuántas veces te han dicho a ti, igual que a mí, tengo el pene pequeño, doctor, mide 14 centímetros en erección? Exactamente. Entonces, y no es un pene pequeño. Entonces hay que darle toda una explicación fisiológica de lo que significa el tamaño del pene y cuánto mide en flacidez y cuánto mide en erección. Y de verdad, el poderlo, hacerle entender que eso es algo completamente fisiológico y que completamente su tamaño es normal, pues ya se quedan tranquilos. Y que vayan más pensando en su placer y no en el pene. Porque es que el problema es que se centran en su pene y muchas veces centrarse en el pene los lleva a que fallen dentro de la relación sexual, porque no están exactamente. Se puede perder. Además que cuando lo que pasa es que cuesta mucho hacerle entender a una persona que ha vivido toda su vida pensando que tiene esto, educado con la pornografía, mediatizado por la sociocultura, hacerle entender que eso es normal. Pero los estudios que se han hecho han sido con más muestras de más de 15.000 personas. 17 estudios respaldan esta información. Es una información científica hecha por urólogos especializados en sexología, hechas en universidades. Entonces hay que creer lo que te dice la ciencia.
no y lo que ha que te sido dice, reportado en revistas científicas. claro, no lo que te dicen los medios, está presente ese tipo de información. y no lo que te dice cualquier persona que no sé, es como que te la diga un astrólogo, por ejemplo, que te hable del tamaño del pene. Entonces no le vas a creer a esa Claro. persona, tienes que buscar información y hay que explicarle al paciente que esa situación es normal. Hay que hacer un trabajo terapéutico, cambio de pensamientos, de cogniciones, que se logra a través de la información sexual para que la gente, ambos, hombres y mujeres, se den cuenta. Exactamente, los dos están involucrados en el tipo de información que deben tener para precisamente entiendan cuál es los resultados y cuál va a ser el placer del momento del encuentro sexual. Exactamente, y lo que tú decías al principio, la vagina al final es una cavidad virtual que se va a adaptar al tamaño del objeto que la penetra, ya sea un juguete sexual o un pene. Lo que pasa es que los juguetes sexuales que antes se vendían eran de ese tamaño, eran enormes, en cambio ahora hay balitas pequeñitas, hay del tamaño de un lápiz de labio y son objetos sexuales que se utilizan para la masturbación de la mujer en este caso y que son pequeñitas, no necesariamente tienen que tener objetos sexuales o juguetes sexuales de tamaño familiar o tipo actor porno. Ahora, no todo es orgasmo, no todo es penetración, pero si vas a penetrar, por ejemplo, hay unas posiciones que favorecen más la penetración del pene pequeño. La primera es la posición del misionero, y en caso de que sea muy pequeño, puede ser respaldada por almohadas que levanten la cadera para poderlo llevar al momento que sea más fácil la penetración. Exactamente, entonces convérsanos de estas posiciones de acá. Ajá, fíjate, la primera que es posterior, la que tienes aquí a tu mano izquierda. ¿El perrito? La posterior, llamada perrito, ¿verdad? Y ahí favorece mucho la penetración porque es más fácil llegarle allí a la vagina y poder penetrarla y que tenga mayor sensibilidad. Y por supuesto tiene allí la favorecer el tocarle y acariciar a su pareja. Exacto. La otra que está por la sentada. A la derecha. Ajá, bueno, la de la derecha está exactamente. Está ahí facilita porque está sobre la cama, por decirte, o mueble, y más fácil de poderla penetrar en ese momento. Ahí le llega completo a la penetración y le hace más fácil la penetración del pene pequeño. Facilísimo, puede llegar allí. Esta de acá, sentados en el borde de la cama en una silla. Ajá. ¿Qué ventajas tiene? Mira, allí, por ejemplo, con la pierna, ahí claro, ella tiene las piernas hacia abajo, pero ahí es más fácil cuando rodea el cuerpo de su pareja para poder más facilitar mejor la penetración. Las piernas por la cintura, atrás de la cintura. Exactamente, más fácil para la penetración. Claro. Esta de acá es misionero, pero con las piernas levantadas. Exacto. Allí entonces, por supuesto, como tiene las piernas completamente levantadas, el llegar allí es mucho más fácil esa penetración. Entonces, hay otro también que, por ejemplo, la mujer está encima de él, pero como que se acuesta sobre la pareja para poder facilitar esa penetración. Ajá. Acá tienes otra, por ejemplo, que esta es una posición también sentado, pero la mujer en lugar de estar de frente, está de espaldas. Exactamente. Ajá. Acá el hombre tiene posibilidad de estimular el clítoris mientras está penetrando los senos, toda la parte delantera, ¿no? Eso puede estar al borde de la cama en una silla. Esto es muy difícil porque esta bola que son como las que se usan en pilates, van a salir rodando los dos, no es tan cómodo. Si no sabe mantener el equilibrio, va a ser muy difícil. Y esta de acá es la misma de la silla, parecida a esta, pero con la comodidad de que tiene un respaldo y la mujer tiene donde apoyarse, digamos. La penetración acaba de ser más profunda y el hombre también tiene manos libres y puede controlar el movimiento de las caderas. Hay una que no sale acá, que es la lateral también, que las dos personas están como un... de lado. Ajá. No de cucharita, sino cara a cara, en tijera. Y esta es una posición un poco diferente al perrito, pero también es penetración vaginal o anal. Ajá, una variación. Y acá tienes la otra, esta de acá. Que está apoyada sobre una pierna y ahí entonces, por supuesto, hace la penetración, entra perfecto en ese momento. La está controlando él, está controlando la penetración. Para resumir, lo importante es cómo te percibes tú como hombre con un pene pequeño, mediano, o un pequeño grande, un pene grande, ¿no? Porque tiene que ver mucho con la autoimagen que tú tienes. Si tú no aceptas tu cuerpo, no aceptas tus genitales como son, y quieres modificarlos, quieres cambiarlos, vas a estar obsesionado con algo
que no se puede hacer. O sea, una cirugía tiene siempre sus riesgos, como decía tú en la mañana, y no es necesaria para un pene pequeño. En todo caso, podría ser para un pene, micropene, digamos, en caso de que no funcione realmente como la persona quiere o la pareja quiere, ¿no? Pero es una decisión ya individual, personal, Sí, pero exacto. si tú Sí, aceptas tus genitales, eso también lo refleja, lo ve tu pareja, lo que tú decías. Si tú vas inseguro, con miedo, porque tu pene es pequeño, vas a, a emanar ese halo de pene pequeño y tu pareja lo va a ver como tal y te va a sentir, porque eso se siente. Si tú no te gustas, eso eso tu lo pareja transmite, eso es lo que que tú no te transmites gusta. y eso es lo que uno capta, exactamente. ¿Sabes Exactamente. lo que no hablamos, Pedro? Sí. Cuando el pene es muy grande y a veces entonces en ciertas posiciones que la mujer está arriba, femenina superior, que como Ajá. que es muy violento el tipo de movimiento que están haciendo y se puede fracturar el pene. Que ese es un Exacto. Ah, riesgo verdad, que la corre fractura el del pene. pene de mayor tamaño. Ah, Entonces, ¿por qué se dice fractura? Porque el pene está tan lleno de sangre que al momento de romperse hace el chasquido igualito que cuando hay una fractura de hueso, y por eso se llama sí. fractura del pene. ¿Qué ocurre en este momento? Lo mejor allí es, por supuesto, colocarse hielo e ir inmediatamente a una emergencia, porque es una emergencia urológica, para tratarlo en ese momento. El pene probablemente va a quedar cicatrizado, ojo, cicatrizado no por fuera, sino por dentro, se hace como una banda donde entonces Ujú. el pene en el momento de la erección del futuro va a tener una curvatura, que también el día de mañana, después que ya esté, digamos, pues resarcido el momento, también tiene su tratamiento para ayudar a colaborar a que vuelva a tener su erección recta. Claro, si la curva es muy exagerada, se recomienda también una operación, pero si es una curva leve y que no No va a moleste haber ni al hombre problema. ni a la mujer, porque los penes no siempre son rectos, siempre tienen una inclinación hacia la derecha o de izquierda. Lo que pasa es que cuando hay el peroní ya la inclinación es muy marcada, muy grande, y es dolorosa, Es incómoda y tiene que dolorosa. usar, Ah, limita las posiciones también sexuales, ¿no? Entonces, exactamente. en resumen, hay que aceptarse tal cual eres. O sea, eso es lo Quiérase, más importante, y no exactamente. tener ningún tipo de vergüenza por el tamaño de tu pene, mostrarte como eres, desnudo, no ocultarte, no tienes por qué ocultarlo, la luz prendida cuando tengas actividad sexual, y si tu pareja se empieza a burlar de ti, porque hay mujeres que a veces se burlan o critican, Eso es lo y el malo. hombre se siente mal ante esa situación, entonces hay que Lo explicarle, descalifican. darle información, o esa persona realmente tal vez no valga la pena estar con una persona así. ¿Eh? Porque Exactamente, hay, los descalifican y se siente mal y no vale la pena de verdad. Siéntete exacto, importante. y recordar que la estimulación del clítoris es primordial en los previos para que pueda producirse placer al final de la respuesta sexual. Exactamente, así es. ¿Algo para añadir? Lo más importante es sentirse seguro cuando se va a un encuentro sexual. Si Uh-huh. tú sabes quién eres y te sientes de verdad valorado por quién eres, no por el pene, entonces Uh-huh. vas a disfrutar mucho de ese encuentro sexual. Exactamente. Además, cuando hay una relación nueva, que es la primera vez que te van a ver el pene, generalmente tú vas ansioso también porque es una relación nueva y quieres quedar bien o quieres verte bien y desempeñarte bien. Pero lo mismo le pasa a tu pareja. Ella también va igual porque quiere gustar, quiere agradar, quiere sentirse bien y es una situación nueva que recién te van a conocer. Y generalmente no es la mejor. O sea, ni Ajá. la primera vez es la mejor, ni la primera relación sexual es la Hay mejor. muchas Eso, expectativas en ese encuentro sexual y entonces muchas veces de verdad que es un caos, pero en la medida que toman confianza y que se van sintiendo acorde, por supuesto, cada vez va a ser más placentero ese encuentro. exactamente. Entonces hay que ir a disfrutar. Tener relaciones sexuales es un juego donde vas a pasarla bien. No vas a dar una prueba, no vas a dar un examen, no es una tarea que tienes por cumplir, solamente disfrutar. Sentir y no pensar el principio de Bianco, que es Bien, que es la lo más escuela importante. nuestra, ¿no? Ajá. Eh, bueno, yo te agradezco muchísimo haber estado conmigo nuevamente en la mañana y ahora en la tarde, ¿no? Para que quede Encantada de grabado haberte este tiempo. acompañado nuevamente, Pedro, de verdad Y que sí. danos tus redes sociales, por favor. Instagram es dr de doctora, dra.joyster, SJOYSTR barradas, piso Ujú. sexóloga, y lo mismo en las otras redes. Perfecto. Este lunes tengo un programa con la doctora Clara Silva sobre abuso sexual infantil. ¿Cuáles son los síntomas o signos cuáles son las claves para darte cuenta si un niño está siendo maltratado o abusado sexualmente?
Entonces, ese tema es muy importante, lo voy a tratar a las 7 de la noche, el lunes, con la doctora Clara Silva Caravelo, que ella también es magíster en orientación sexual y además es psicopedagoga, tiene mucha experiencia en esta área. Entonces, no se lo pierdan. Gracias a Dios, otra vez un placer. A ti, Pedro, encantada de acompañar. El próximo sábado vamos a ver, porque quedó pendiente el tema de los músculos pubococcígeos, los ejercicios de Kegel. Vamos a hablar de los ejercicios, cómo se hacen, cuáles son las pesas vaginales, para qué sirven y cuáles son las bolas chinas y cuál es la utilidad para contraer los músculos, porque eso nos solíamos hablar. La contracción de los músculos pubococcígeos también hace que el pene se sienta apretado y cuando el hombre lo mueve también estimula las paredes de la vagina. Entonces es muy importante para el placer. Más que el tamaño es saber manejar estos músculos para producir placer para ambos. ¿Bien? Si él sabe manejar bien su pene, mira, hace con él lo que quiera. Exacto. Bueno, Joster, muchísimas gracias. Un saludo a ustedes, gracias por seguirnos y nos vemos dentro de poco. Chao. Feliz noche. Chao. Igualmente. Chao, chao.